sesión, que se llame a los peritos. Respecto al calendario previsto para el día de hoy, la videoconferencia con Inglaterra, con Londres, está prevista a las 3 de la tarde. De forma que si diese tiempo, se interrumpe la sesión cuando concluyan estos peritos y antes de las 3 de la tarde para permitirles que puedan comer algo. Si no fuese posible, se hará simplemente el descanso de media mañana. Seguiremos. A las 3 de la tarde hay que interrumpir la prueba pericial en el estado en el que se encuentre para hacer la videoconferencia con Inglaterra, y si no han concluido los peritos antes de las 3, pues tendremos que seguir por la tarde. Buenos días. Buenos días. Bien, pues se reanuda la sesión. Ustedes se continúan bajo el juramento o promesa ya prestados, y el Ministerio Fiscal puede plantear el punto de pericia en relación al siguiente bloque. Con la venia de la sala, señorías. Bien, señores peritos, miren, hoy es la última sesión que ustedes consumirán, a ser posible antes de las 3 de la tarde. Tienen 3 bloques, hasta donde yo alcanzo a conocer: el bloque relativo a Sprint Este, el bloque relativo al 50 aniversario Europa FED, y un tercer bloque que, hasta donde yo tengo en la impresión de las diapositivas, entiendo que alcanza al señor Jesús Sánchez Rodríguez, y por tanto... El segundo informe, efectivamente, aunque el 50 aniversario también está en el segundo informe. Entonces, digamos que el tercer bloque de diapositivas, por así decir, correspondería al tercer informe, un informe ampliatorio que se hizo el 11 de marzo del año 2014, que son la última fase, la última etapa de proveedores de Fórum Filatélico relativos particularmente al señor Jesús Sánchez. Por eso quería someter a su consideración, antes que nada, y como la sala quiere organizar el interrogatorio cruzado de cada uno de los bloques, si a ustedes les parece bien que el segundo y el tercer bloque se expongan conjuntamente o no necesariamente. Sí, perfectamente pueden ir conjuntamente. Sí, de acuerdo. Pues entonces, para que se hagan una idea, sería recomendable que no llegáramos a las 3 de la tarde en la medida que sea posible, y en la medida que sea posible. Si no es posible, pues podemos continuar. Yo intentaré que así sea, y lo que ocurre será, no sé, hay cosas que sí son relativamente complicadas. Bien, evidentemente no sacrifique usted ningún esfuerzo, porque lleva usted muchos años trabajando en esto, por tanto no ahorre ahora el esfuerzo que necesita, pero en todo caso, hay algunas cosas que ya he visto en las diapositivas que le diré que las puede saltar, porque la sala las conoce. Perfecto. Pues eso sí que nos ahorrará tiempo, efectivamente. Bien. Pues entonces, mire, en relación con las sociedades Sprint, me gustaría, por favor... Si fuera posible, quisiera hacer una matización con respecto a una afirmación de ayer. ¿Con una afirmación que hiciste ayer? Del interrogatorio, sí. Si fuera posible, me gustaría hacerla. Es en relación con los famosos Visit Report, que yo hablé de memoria, de los Visit Report del VS de Ginebra, que el cual se mencionaba las visitas que hacía el señor Sánchez. No, el señor... Perdón, señor Sánchez, ya parece que estoy en el día de hoy. El señor Málaga, y para decir simplemente que me quedé inquieto porque era de memoria, entonces revisé por la tarde los Visit Report en cuestión, y efectivamente yo recordaba bien que los Visit Report decían que el señor Málaga iba con su hija. Recordaba bien también que el gestor de cuenta bancaria en Suiza, en el US del señor Málaga, conocía a ambas hijas del señor Málaga, pero lo cierto es que las visitas en Ginebra solamente se habla de hija, luego no podemos saber cuál de las dos es la única matización, y la única vez en la cual se dice que conoce ese gestor a Pilar Málaga es como consecuencia de una visita del propio gestor, que es un buen cliente, y viene a Madrid a hablar con él. Efectivamente él conoce a ambas hijas, pero la única vez que se menciona expresamente que conoce a Pilar Málaga con su nombre y apellido es con motivo de una visita del gestor a Madrid. Es decir, esto quiero matizarlo simplemente porque me quedó ayer, lo hablé de memoria. Evidentemente no afecta para nada a las conclusiones del informe, creo que ni siquiera se menciona en el informe este Visit Report.
Simplemente cada uno ha leído mucha información, la tiene en la cabeza y claro, su criterio lo va formando a través de mucha información. Se va acumulando y simplemente matizar ese tema. No hay ningún cambio en cuanto a las conclusiones, ni incluso en cuanto al informe, que no se mencionaba esto, pero sí quisiera matizar esta afirmación, que yo no tengo constancia. Simplemente dice que viene con su hija, no especifica. ¿Se refiere usted, señor médico? Vamos a dar traslado ya de este punto, que es para ya avanzar a la defensa del... Quería matizar una cosa, señoría, nada más, sí, para concretar. ¿Se refiere usted, señor médico, a unas preguntas que le hizo la letrada a la defensa sí, efectivamente, de la señora Pilar Málaga? Efectivamente. De acuerdo. Sí. La defensa... Alguien le sustituye, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ya pueden continuar. Muy bien. Pues entonces entramos ya en la fase final, en la cual, como hemos venido anunciando, se producían, digamos, una cierta separación entre los negocios del señor Briones y el señor Llorca. Vamos a centrarnos en la sociedad del señor Briones, Spring Este. Como es sabido, es Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, cuñado del señor Briones, quien es en principio, y su hermano, los titulares de las acciones de la sociedad. Es él, formalmente, el señor Pedro Ramón Rodríguez, es el administrador de la sociedad, pero toda la documentación que hemos examinado, desde nuestro punto de vista, demuestra claramente que la gerente real de la sociedad es la que fuera secretaria del señor Briones, Belén Gómez Carballo. Hay muchísimos ficheros en los que demuestra que está al tanto de las compras, las ventas, las relaciones con el personal, la seguridad social, los seres inmuebles de la sociedad, etcétera. En general, ella es la que lleva esta gestión, y no solo eso, sino también los correos electrónicos. Ponen de manifiesto que ella se encarga de la gerencia, de la gestión. Hay, si no recuerdo mal, muy poquitos correos electrónicos con Pedro Ramón Rodríguez Sánchez en los que no se toman, desde mi punto de vista, decisiones significativas, y en todo caso ella sí sigue instrucciones, pero sigue las instrucciones, por lo que nosotros hemos visto, de los señores Antonio Merino y del señor Briones en materias importantes de esta sociedad. Por otro lado, encontramos un fichero que mostramos aquí, una hoja Excel, que mostramos aquí una de las pestañas, una de las hojas de cálculo de esa hoja Excel, en la que tenemos la caja B. Hay una caja A y una caja B. Hay otra pestaña con la caja A, el dinero en blanco, y la caja B, el dinero en negro, que como se ve en la hoja el concepto de ingresos son ingresos FN. Y distingue en estas hojas en gastos A, gastos B. Estos ingresos FN, como conocía la persona que elabora este fichero, a Francisco Briones, y hay 8.000 euros ingresados, aparte de los que 8.000 euros en caja B, aparte de la caja A que tiene la empresa. Y como se verá, pues por ejemplo, se pagan con esta caja B las nóminas de la señora Gemma del Río Urbina y de la propia Belén Gómez Carballo en el mes anterior a que fueran dadas de alta en la Seguridad Social en esta sociedad. Se pagan otros gastos, como tarjetas telefónicas a nombre de CR, que CR normalmente era o Crimpen o el señor Carlos Rodríguez, tarjetas de prepago de CN también. Bueno, hay una serie de gastos, pero lo que interesa es que en todo caso está al tanto también de la caja B que mantiene la sociedad. Hay una serie de correos electrónicos, muchos, que ponen de manifiesto en las transparencias siguientes, pues que se comunica permanentemente la gerente de Spring Este con Antonio Merino, al que le comunica, creo que, no sé si esto está ya más o menos visto. Las 8 diapositivas que tiene usted puestas de las páginas 2 a 6, ¿las conoce la sala bien? Porque son correos que se han exhibido aquí, por tanto, se han exhibido a la señora Gómez Carballo, las conoce la sala. Puede pasar, si quiere, a la página 7 de su... Solamente resaltar, bueno, creo que lo tengo luego, pero este correo... Bueno, bien, creo que... No, si tiene que hacer unas menciones particulares... No. En principio, yo creo que... Y simplemente decir que se están comunicando a los responsables de Fórum Filatélico, pues información sensible de la propia empresa acerca de sus márgenes. Se le piden autorizaciones para qué márgenes se van a poner en las ventas que hace
Fórum Filatélico, etcétera. Es decir, que está claro que se está solicitando instrucciones y que la señora gerente de la empresa está recibiendo esas instrucciones por parte de los responsables de Fórum Filatélico. Bien, en cuanto a las características de la sociedad, pues sí destacar que esta empresa en la que se invirtieron en blanco 3.000 euros, hemos visto que otros se pusieron al principio otros 8.000, me parece que eran en dinero negro, es una empresa que a final de año tiene unos resultados espectaculares, siendo su único cliente Fórum Filatélico. Con esta inversión con la información que había obtenido de la gestoría la responsable de la gerencia y teniendo en cuenta las existencias que también había tomado en consideración esa responsable, hemos elaborado esta cuenta de resultados, que como digo es la misma que tiene la gestoría, salvo por el caso de la línea del coste de los sellos vendidos, en la que no había tenido la información en cuenta las existencias finales, y nosotros hemos incorporado las existencias finales calculadas por la propia gerente, y vemos que en un periodo de más o menos 9 meses, con un único cliente que es Fórum Filatélico, se han obtenido unos beneficios contables de unos 8 millones de euros. Sí, espectacular realmente, con una inversión de 3.000. Y esto es así porque el cliente es Fórum y el cliente pues admite los precios que se le van poniendo, porque al fin y al cabo el máximo responsable de la empresa y el titular real desde nuestro punto de vista de Sprineste es la misma persona. Bien, y luego veremos pues ejemplos de incremento de precios. En cuanto a cómo se aumentan estos precios en el circuito, vamos a poner un ejemplo, que es un ejemplo que está bien, es mucho más detallado en nuestro informe, desde luego, que lo que es esta mera transparencia, pero que, bueno, pues creo que ya es un poco inútil el exponer uno tras otro todos los albaranes, documentos de transporte, etcétera, que están todos y que este circuito se conoce perfectamente. Entonces vemos que hay una mercancía que la sociedad Eurover vende en los envíos E08 y E09 en marzo del año 2004 a Fórum Filatélico. Esa mercancía es entregada con el mecanismo habitual de traer sellos de Fórum Filatélico y entregarlos a las empresas del señor Ángel Tejero, Creative y Atrio, en el mes de mayo del año 2004. De los 8.000 y pico valores, se detecta luego que 6.000 y pico salen de Atrio y Creative en el propio mes de mayo del año 2005 hacia Sprineste, y que en los meses de junio y octubre esos valores son facturados y cobrados por Sprineste. Que es un ejemplo en el que ya se ve claramente que incluso mercancía que ya había entrado en Fórum, que ya estaba en Fórum, que ha salido sin facturas, pues se vuelve a facturar, y esta vez a través de la sociedad Sprineste. Había en la... he pasado muy rápido, ¿no? Sí. Hasta aquí. Había en la sede de Sprineste una de las facturas, estaban todas las facturas, pero en una de ellas se anotaba, como se ve, en una de las facturas estamos diciendo de venta de Atrio a Sprineste, dice mandará sellos por estas facturas, que parece que incluso la facturación fue previa al envío de los sellos, al envío físico de los sellos, y también había una hojita en la que se decía que tiene necesidad de existencias Sprineste y hay que sacárselas de ventas a Stamp para facturarlas a Sprineste. Los envíos 10, 13 y 14, que son los envíos que estamos comentando. Bien, pues con todo esto, es decir, y una vez, insisto, no he mostrado todos los albaranes, pero están todos los albaranes y los documentos de transporte. Entonces podemos hacer algún cálculo del incremento de precios que esto ha supuesto. Tenemos la mercancía que transita por todo el circuito y vemos que esta operación en concreto ha dejado un margen a Sprineste del 80%. Sprineste lo único que ha hecho es coger una mercancía que estaba en Atrio Creative y trasladarla a Fórum Filatélico. Esa mercancía ya estaba revisada en Atrio Creative, ahí están las hojas de control de calidad, simplemente y se le ha pasado a toda urgencia para que pudiera facturar
esa mercancía, incluso las facturas, seguramente han ido antes y sin añadir valor de ningún tipo, pues vuelve esa mercancía a Forum Filatélico y obtiene la sociedad intermediaria un margen del 80%. Esto es lo que explica estos enormes beneficios que obtiene la sociedad durante los primeros meses de su actividad. Y bueno, pues yo creo que en fin, ver las cifras concretas tampoco tiene mucho sentido. Los cálculos están ahí y están claramente detallados en las hojas de trabajo y en nuestro informe. No sé si merece la pena comentar que hay un precio de contrato y un precio efectivo. Como verán, hay dos columnas en la facturación de Creative Yato, y un precio de contrato y precio efectivo. Eso es como consecuencia de que con estas prisas parece ser que se equivocan en la cantidad de la factura. Entonces, yo he puesto el precio de contrato al que deberían de haberse producido las ventas de Yato y Creative por los contratos que existen entre Creative Yato y Sprint, y lo que realmente se puso, que es el precio efectivo. Como verán, hay una pequeña diferencia, pero existen esas dos columnas, el precio de contrato y el precio efectivo, porque todo esto está calculado por la propia Belén Gómez Carballo, que en una hoja dice: me he equivocado en los precios y tenía que haber sido el importe de la factura otro importe. ¿De acuerdo? En todo caso, señora Médico, esto se refiere a sellos que ya había pagado Forum. Sí, efectivamente. Esto es Forum paga 2 veces por esa mercancía. Exacto. Esto es mercancía que se paga 2 veces, efectivamente. Bien, vale. ¿Esto qué es? Perdón. Perdón, aquí están las 2 veces, efectivamente. Perdón, en la siguiente están las 2 veces que se paga esta mercancía. Es decir, que esta mercancía, al final, entre lo que se paga a Sprint y lo que se había pagado a Eurover, pues es el 318%. Hemos tomado como referencia los precios de Piteri. ¿De acuerdo? Es decir, primero está el margen, en el anterior calculado, el margen que obtiene Sprint, y aquí lo que está es lo que le cuesta a Forum al final esta mercancía que paga 2 veces. Y entonces, pues para tomar un referente, pues hemos tomado como referente los precios de Piteri en esa época, y vemos que se paga el 318% de lo que se podía haber comprado a Piteri directamente por parte de Forum Filatélico. Entonces, por irnos a la tercera columna, donde pone precio pagado total, sí, los 573.545 euros sí, es lo que le ha costado a Forum. Exacto. Algo por lo que pagó al principio 224.000. La primera vez pagó 224.000 y la segunda vez 349.000. Ese es el total que le ha costado. Exacto. A Forum, es un sobreprecio. Y la referencia que hemos tomado es a qué precios la sociedad Piteri, mayorista de este tipo de sellos, estaba vendiendo estos valores en esa época. Bueno, las prisas. Vale. Bueno, pues entonces simplemente el resumen, ¿no? de cuál es la función de Sprint y cómo pues obtiene unos enormes beneficios por su especial relación con Forum. Y luego entramos ya entonces, yo había anunciado ya que aquí hay una separación entre los negocios del señor Briones y los negocios del señor Llorca. Parece que hay la sensación de que el tema Europa se está agotando. Es decir, ya los precios están muy sobrevalorados, les están colocando a los clientes a 10 veces o más del valor de catálogo. Esto es son unos importes elevadísimos. Y entonces hay que comenzar otros negocios. Este negocio, el de las hojas bloque del mundo, también añado ya como anticipo, parece que al principio, pues esos cambios de contratos que hay por el otro negocio, el del 50 aniversario, parece que el negocio del 50 aniversario inicialmente estaba planeado como un negocio conjunto, pero luego el señor Briones se separa de ese negocio y se centra en este negocio que es el de las hojas bloque del mundo. Hay distintos correos en los que queda claro que este negocio pues lo diseñan el señor Stenhuis, no sé cómo se dice en holandés, y el señor Briones. Cuando se produce la intervención judicial de Forum, se frustran estos negocios. Quiero dejar claro que estos, tanto uno como el otro, se frustran. En este caso, en el caso del 50 aniversario, ni siquiera llega a entrar la mercancía en Forum. Aquí había llegado muy poquita mercancía. Ya había llegado mercancía a Forum, pero muy poquita mercancía a Forum.
ventaja, digamos, tiene este negocio con respecto a lo que se estaba haciendo anteriormente? Que, claro, era un indicio de sobrevaloración alarmante el hecho de estar colocando a los clientes la mercancía a valores muy por encima del valor de catálogo. Y sin embargo, en este negocio, cuando se empieza, digamos, a calentar un nuevo tipo de filatelia, pues se puede, en la planificación que se ha hecho, que se puede adquirir entre el 20 y el 45% del precio del catálogo Ibertelier, que es el que se va a utilizar como referente, que Sprines te iba a cargar sobre estos 20-45% del valor de catálogo un 80% de margen, más o menos, y que Forum finalmente iba a asignar los valores a los clientes a valor de catálogo filatélico. Ya íbamos a evitar esa sobrevaloración excesiva que se producía en las adjudicaciones a los clientes. Ya, con esto se podía adjudicar, como se compraban muy por debajo del valor de catálogo, que en grandes cantidades es lo que entiendo que es normal, se podía adjudicar a los clientes a valor de catálogo y aún así dejar unos estupendos márgenes en la intermediación. Bien, la base de este negocio iban a ser hojas bloque emitidas por países europeos, Estados Unidos, Canadá y otros. Y bueno, pues en este correo electrónico, que no sé si te has visto o no, pues hay unos comentarios del señor Stenhuis sobre el mercado filatélico y la necesidad de cambiar de alguna forma de forma de operar y bueno, pues se decide que sea con esta nueva filatelia. Pasando a la siguiente, vemos ahí otro correo electrónico debajo en el que el 10 de abril del año 2006 pues desde Crimpen se comunica a Belén Gómez Carballo la versión definitiva de los precios de las hojas bloque con los que se va a vender a Sprineste, porque esta intermediación iba a ser a través de Sprineste. Crimpen a Sprineste y luego Sprineste colocación a Forum. Forum colocación a sus clientes. También en el siguiente correo electrónico se pone de manifiesto que se estaba tratando la adjudicación a los clientes de Forum al valor de catálogo. Dice, aquí ya es Antonio Benito que le dice: Belén, te adjunto el fichero que he utilizado para las listas de F Forum. Sin embargo, los precios ya los he variado porque he hablado con Briones y hemos decidido dejar nuestro precio, como verás, en el precio del catálogo Ibert. Este es en el que se dice que se va a vender a valor de catálogo. Y luego Belén Gómez pues le manda una lista de precios. Dice: ya prepararé una lista de precios más formal y vistosa, pero puede valer para entregar a quien corresponda la que adjunto a este fichero. Seguimos viendo correos electrónicos. Vemos que también se están ya preparando los nuevos contratos de inversión y que se solicita a la asesoría jurídica pues que vaya avanzando en esta tarea de adaptar los contratos que habitualmente hacía Forum a esta nueva filatelia. Y por último, el último de los correos que mostramos, en los que ya la sociedad que va, la empresa Artegraph, que va a imprimir los nuevos catálogos, las nuevas listas de precio, mejor dicho, las nuevas listas de precio a los clientes de Forum Filatélico, pues ya está mandando estas nuevas listas de precios que ya van a ser entregadas a los clientes para serles adjudicados los sellos. Como vemos, claro, pues esto acabó, iba a empezar inmediatamente. Esto es el 4 de mayo, ¿no? La intervención fue el 9 y esto se frustró directamente por la entrada que se produjo el 9 de mayo del año 2006. Se muestra simplemente los nuevos listas de precios que iban a ser, de los sellos que iban a ser adjudicados a los clientes con este negocio. Disculpe, sí. Decía usted que la media de encarecimiento de la filatelia entre Sprineste y Forum iba a ser del 76% al final la media, sale el 76,25%, sí, dicen ustedes, pero salvo que yo me haya equivocado, no he oído el encarecimiento medio que iba a suponer la adjudicación a los clientes. Ya sé que el plan se frustró y no se adjudicó, pero si no me equivoco, ustedes en su informe hablan de un encarecimiento medio del 57% en la adjudicación. ¿Es así?
¿Lo entiendo bien? Clientes con respecto a la compra de Forum, sí. Sí. Está en el siguiente, yo creo. Ah, de acuerdo. Sí, efectivamente. Bueno, aquí en la hoja de trabajo que mencionamos debajo están calculados todos. ¿Está usted en la página? Estoy en la página 18, vamos, en la diapositiva 18. Sí. Sí, esa la podemos podemos ver. Se han escogido las mayores y las menores revalorizaciones que se producían en esta filatelia. Y, por ejemplo, pues la de Gibraltar, el precio de venta que iba a vender Crimpen era de 0,38. El precio efectivo de compra para Sprint era el 0,41, porque había la mercancía, perdón, no lo he dicho, no iba a venir de Holanda, o no venía, de hecho, porque ya hubo algún envío, sino que venía desde Suiza. Sí, es la sociedad Basic Stamps, ¿no? Si no recuerdo mal, o Sunflower, no, ya no recuerdo mal, entonces sí recuerdo mal, entonces Sunflower, efectivamente es el siguiente, Sunflower, desde Suiza es la que iba a mandarlo, y por lo tanto el precio de compra se encarecía en un 7%, es decir, entre el 0,38 que se vendía en este valor por parte de Crimpen al precio de compra de Spring, que era 0,41, incluía el 7% de IVA a la importación no recuperable. Bien, entonces la columna, disculpe, cuando dice precio de venta de Crimpen, se refiere usted a esa Sunflower en realidad. Sí, sí. Bien, Es la firma por la que el señor Stenhuis factura. Sí, va a ser a través de Sunflower. Entonces, precio de compra del Spring, incluido el 7% a la importación. Esto, margen, estaba aquí entre el precio de compra de Spring y el precio de compra de Forum, que iba a ser 0,74. Eso, como vemos en la columna Forum Spring, es un 80% de encarecimiento. El precio de adjudicación a los clientes de Forum Filatélico iba a ser a 10 euros. Es decir, que ahí Forum iba a cargar un 1.351%. Y se iban a pasar unos sellos que se habían adquirido. Este es el caso más, creo que es el más, de mayor encarecimiento. Algo que se había adquirido por Forum, que se podría haber adquirido bastante más barato, pero que se adquiere a 0,74, pues se coloca a los clientes a 10. Y sin embargo, estamos todavía dentro de valores de catálogo y Bertelier. O sea, el 10 es un valor de catálogo. Está referenciado a los valores de catálogo, efectivamente. Han dicho que, y es así, estaba referenciado a los valores de catálogo y Bertelier. Hemos visto en el correo anterior que se iba a vender a Atelier, iba a adjudicar a los clientes. Bueno, y estas son hay otros ejemplos de importes en los que las revalorizaciones son también muy altas, y hay ejemplos en los que la revalorización es mucho más baja, como vemos, pues, por ejemplo, el último de Canadá, en el que pues Crimpen lo vende a 2,79, Sprint compra con exportación a 2,99, se transmite sin margen a Forum, que adjudica a los clientes prácticamente también al mismo importe. Así que no es lo mismo en todos los sellos. Pero en conjunto a los clientes se les carga ese 57, a Forum se lleva un Sprint se lleva un 76%, y con respecto al precio al que vende Crimpen, los clientes más o menos se les va a adjudicar a 3 veces el valor al que vendía el mayorista. ¿De acuerdo? Bien, y este es el negocio tal y como estaba previsto. Simplemente dejar constancia que efectivamente ya habían empezado las compras de Sprint. Aquí vemos la factura de Sunflower Philatelics a Sprint del envío CR466, que son las hojas de recuerdo de todo el mundo, 125.072 euros. Aquí está el albarán de la mercancía concreta que se estaba vendiendo, el documento de transporte con la referencia correspondiente desde Sunflower hasta Sprint y ya por último esta misma mercancía, la venta en la página 22 de Sprint a Forum Filatélico.
el lote variado de hojas especiales del tema Europa y el importe de 223.000 euros, con el listado que nos permite conocer que la mercancía es la misma que había transitado en el paso anterior. ¿De acuerdo? Y bueno, sin más, es decir, con respecto a Spin, era un poco lo que se expone en el informe, los enormes beneficios de la sociedad con un único cliente que es Forum Filatélico, y este nuevo negocio que estaba en ciernes pero que se frustró como consecuencia de la entrada de registro. Bien. ¿Las acusaciones alguna pregunta? ¿Las defensas alguna pregunta? Sí, con su venia. Antonio Marañón, en defensa de Belén Gómez Carballo. Buenos días. Buenos días. Me hay que preguntarle, ustedes revisaron la contabilidad de Spring Este. En esa contabilidad, todos los pagos que se hacían en su actividad estaban hechos por vía de transferencia o medios bancarios. No, realmente el beneficio que yo le he mostrado es como consecuencia de la contabilidad que llevaba la gestoría. Es la gestoría la que había hecho la contabilidad que les he mostrado con los datos que entiendo que se habían. Y ese dato me pregunta exactamente la venta. No, lo que le pregunto es si los pagos sí. Se hacían por medios bancarios. Yo creo que sí, en general. Es decir, que no había pagos en efectivo. No, yo creo que no. No recuerdo, vamos. ¿Ustedes recuerdan del estudio de la contabilidad si Belén Gómez Carballo recibía algún tipo de gratificación, bonus o paga extraordinaria fuera de nómina? Yo le sigo matizando que los datos que he dado son la contabilidad que llevaba la gestoría, luego yo no he examinado la contabilidad como tal de Spin Este. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que en toda la información que yo he examinado no he encontrado ninguna gratificación especial ni nada que se me parezca. Muy bien. Dice usted que no se realizaba ningún control de calidad con respecto a la mercancía que venía de Creative. ¿No ha encontrado? ¿Perdón? Sí. No. No, le he dicho en el ejemplo concreto que hemos visto, le he dicho que el control de calidad se había hecho previamente en Creative, que estaban las hojas de control de calidad en Creative, que la mercancía se había mandado apresuradamente, pero me he referido a ese ejemplo concreto porque lo cierto es que había personas contratadas en Spin Este para hacer control de calidad, y lo cierto es que incluso algunas personas habían trabajado antes en Atri Creative, pasaban de una sociedad a otra. Sí, yo querría mostrarles o exhibir una documentación que obra en la causa. Le voy a dar toda la documentación de una vez, unos para los peritos y otros para la sala. Esperad. Y para la sala. Y le voy a preguntar sobre ella. Muchas gracias. El primero tiene que ver con un fax. Sí. Que es de Crimpen, ¿verdad? De Crimpen a Spring Este. Disculpe, señoría, ¿se les podría decir la ruta del documento, por favor? Perdone. Julián Camarillo 7, caja 1, bloque 2, páginas 8 a 11. Es un fax de Spring Este, a Crimpen. Sí. De fecha 26 de enero del 2006, sí. En los que, después de revisada la filatelia enviada, se les hace ver una serie de faltas, ¿verdad? Sí, efectivamente, así es. Y además, después viene una hojita de control que supuestamente es de la persona encargada del control de calidad. Está hablando del proveedor partida CR441, que es a la que se refiere el fax, sí. Entiendo, ¿verdad? Sí. Y entonces ahí viene una serie pone incidencias, sí. Y en concreto la incidencia que habla en este envío es que parece ser que viene un sello con óxido. ¿Ustedes han encontrado este tipo de documentación? Sí, la hemos visto. Yo soy consciente de que efectivamente así es. Es que en Spin Este efectivamente se hacía control de calidad, como también soy consciente que se hacía en Creative y Atri. Sí. Claro, bien. Pero igualmente el siguiente documento es un envío de Spring Este a Creative Investments, ¿vale? En el que también
se hace mención de una serie de faltas que han encontrado, es decir, este documento, junto con la hojita posterior que viene del proveedor, que es CI 6002, que corresponde con este envío al que se está haciendo referencia en el fax, ¿verdad? Se ha comprobado por una señorita que se llama Eva, fecha de entrega de Gema, que parece ser que era la persona que llevaba un poco la supervisión de todos. Ah, perdón, muchas gracias. Sí. La persona que llevaba la supervisión del departamento de calidad lo entrega a Eva, lo entrega el 16, fecha de inicio el 21 del 2, fecha de finalización 21 del 2, incidencias no. Quiere decir que han comprobado todos, no hay ningún defectuoso, sin embargo se habla de una serie de faltas. Esto también supone un control de calidad por parte de los envíos de Creative. ¿Han encontrado las cosas de este tipo? Sí, efectivamente yo le he comentado que efectivamente sí se hace control de calidad, que hay constancia de que hay personas dedicadas a ello y que sí se hace control de calidad en este. No en el ejemplo anterior, sí en este. Bien. Mire, quería preguntarle también si ustedes han verificado en cuanto a la documentación mercantil o documentos que tuvieran, qué documentos llevaban la firma de Belén Gómez Carballo. Es decir, si eran solamente comunicaciones de tipo fax o correo electrónico, o había algún documento de tipo contractual, bancario, que obligase a la compañía. Contractual yo creo que no, efectivamente, que los contratos que yo recuerdo ahora de compraventa Sí. no llevaban la firma de Belén. Me ha preguntado también bancario. Sí. Ahora no recuerdo, sinceramente. ¿Saben ustedes, han comprobado o han preguntado si Belén tenía firma en los bancos? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Bien. Con respecto a la diapositiva 8 que han mostrado ustedes un gráfico, Sí. Quiero preguntarle si del fichero redistribución 2 o de las facturas de Spring Este, es decir, con la documentación que maneja la compañía Spring Este, y en concreto mi cliente Belén Gómez Carballo, es posible obtener la información que aparece en ese gráfico, o ese gráfico viene de otra información complementaria que han tenido ustedes a la vista. Ahora tendría que repasar las fuentes de la información, pero lógicamente parece que lo que será evidente para ellos es esto, y bueno, si quieres lo miramos. Yo sinceramente creo que sí, yo en concreto le pregunto por, sí, por el gráfico de la página 8, sí, ¿verdad? Entonces, de la documentación que tiene Spring Este, es decir, las facturas de compra, ¿verdad? Y los precios de los proveedores, vamos a ver, ¿tienen algún tipo de información de Stan Brokers Limited o de Eurobert S.A.? No, yo estoy convencido que... No estoy convencido, voy a mirarlo. ¿Dónde está en mi informe? Las páginas 500 a 544. ¿Qué tomo es? Tomo 3. Veo en la página 505 y siguientes que los envíos Eurobert, veo en la página 505 y siguientes que los envíos Eurobert estaban reflejados en el fichero redistribución 2, efectivamente, que elaboraba la señora Gómez Carballo, que daban la entrada en forum de estos envíos, y su entrega posterior en mayo del año 2004 a Ángel Tejero. Luego este paso en principio parece ser que sí, sería conocido. Evidentemente el control que vemos en la página 513 y siguientes, el control de calidad en estas hojas de Excel que pone GEMAR 1 del 2005 se hace en Atrio Creative, luego en principio esta información está en Atrio Creative. Luego están las facturas de Atrio.
seguimos con los controles de calidad y luego la facturación de sprint de esta misma mercancía. Entonces, voy a mirarlo en general, y la respuesta es, entonces, en el paso de la entrada en Forum y su entrega a Atrio Creative, ese paso era conocido por Belén Gómez Carballo, que elaboraba el fichero. El posterior, no hay identificación, o no he visto identificación, no sé si me corregís vosotros si lo habéis mirado, por supuesto hay identificación entre las facturas de entrada y las facturas de salida. Lo que no está es el control de calidad que se hace en Atrio Creative, y que la mercancía llega con estas facturas AT13 y 14. No sé si... Sí, pero la pregunta que yo observo ahora mismo es si es exactamente el mismo contenido de factura, porque parece ser que estamos hablando de una cosa que es del 2004, ¿verdad?, y que ha estado ahí el del 2004, de marzo del 2004, y año y medio después, más o menos, sí, pasa a Spring. ¿Es exactamente el mismo contenido o suponen ustedes que puede ser? Es decir, si han verificado... Vuelvo a decirle lo mismo, que no sé si se han visto las identidades, pero efectivamente es que son las mismas series, con las mismas cantidades, etcétera, en un montón de series distintas. Sí, están identificadas las cantidades. Sí, evidentemente, vamos a ver, es evidente que todo lo que yo hago es en base a la documentación que tengo. Yo no estaba allí para ver cómo se formaban las cajas, pero yo sigo pensando que es imposible que en tantos envíos distintos se coincida exactamente el mismo tipo de sello, con la misma cantidad de sellos, etcétera. Entonces yo creo que es la misma mercancía. Y no son todos, quiero decir que se ve claramente que el envío Eurobert eran más valores y que estos que dan la vuelta son menos. Bien, entonces hay una diferencia, a eso me refería yo, es decir, que no es exactamente el mismo envío. Sí, son los mismos envíos, pero no la totalidad del envío. Para ser exactos, yo creo que eso sería como lo definiría. Vamos a ver, quiero preguntarles también con respecto al tema de las hojas bloque, porque aparece ahí un mail dirigido a la señorita Rosa Rama, que cree... Perdón, ¿es este? Sí, lo tienen ustedes en su diapositiva. No sé si es en la número 11. Un momentito, porque se me ha... Sí, es en el... No es en la 11. Es en la página 13 de su presentación. En la página 13 de su presentación, ustedes hacen una captura de un email dirigido a Rosa Rama, que copia a María Cabezón y Elena López, de Marcel, por un tema de hojas bloque, y hablan del tema Georgia 2001, ¿verdad? Rosa Rama, ¿saben quién es? Sí, yo creo que era la secretaria del señor Briones, ¿no? Esa es la persona que sustituyó a Belén en el puesto de secretaria. Sí, creo que sí, efectivamente. Y este tema tenía copia Belén en este correo. Yo aquí no lo veo, desde luego. El correo que se le dirige a Belén es única y exclusivamente con respecto a los precios, ¿no?, que Marcel al que Marcel Stencius o su sociedad va a vender a Spring Este. Si es el de abajo, efectivamente, sí. Bien, mire, les he hecho llegar también unos correos electrónicos que tienen ustedes ahí. Concretamente, hay uno que se dirige de Rosa Rama a María Cabezón y disculpe, a señor, ¿se podría decir la ruta del documento, por favor? Sí, iba a decirlo ahora. Están en el anexo SFR, anexo D10, servidor de correos Forum Filatélico, y la usuaria es Rosa Rama. ¿Vale? Y este correo tiene que ver con esto que están ustedes hablando, sobre el tema de los Georgias. En ninguno de estos correos, que se dirigen entre ellos, está en copia la señorita Belén Gómez Carballo, ¿verdad? Pues se trata de documentación que usted está presentando. No necesitamos que el perito nos diga si está aquí en el documento que usted presenta en copia Belén. Sí, muy bien, pero solamente porque los peritos han manifestado el conocimiento por parte de Belén de todo esto. Yo es que no sé dónde lo conoce. Usted, para decir que aquí no está en copia Belén, se lo tiene que decir directamente al tribunal.
No necesita pasar que el perito vea. La pregunta entonces a los peritos es ¿cómo llegan ustedes a la conclusión de que Belén conoce esto? Perdón. Pues por toda la documentación que hemos mostrado. Belén elabora las listas de precios, con carácter general gestiona la sociedad, sí sabe que se van a comprar y vender estos sellos. Vamos a ver, cuando dice con carácter general gestiona, estamos hablando de las funciones de su trabajo normal, entiendo, ¿no? Sí, pero es que esto es el trabajo normal, efectivamente. Claro, la compra y venta de Spring es el trabajo al que ella se dedica. Es decir, que es un trabajo en principio que tampoco tiene por qué ser extraño, es decir, que no resulta raro ni sospechoso en el sentido de que se esté haciendo algo que pudiera derivar en este procedimiento, ¿entiendo? Bien, eso ya corresponderá al Tribunal de Civil, señor letrado. Sí. No es pertinente la pregunta. Vale, de acuerdo. Otra pregunta, por favor. No hay más preguntas, señoría, muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, con la venia señoría, Óscar Folki, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Spring Este. Buenos días. Buenos días. Quería hacerle algunas preguntas. En primer lugar, ¿saben ustedes si la sociedad Spring Este tenía concedidos poderes a terceros? Ahora mismo ¿Con qué facultades? No los recuerdo. ¿Hicieron alguna comprobación a través del registro mercantil o a través de algún organismo? Si me pregunta ahora mismo, no lo recuerdo. Si no está en mi informe, pues supongo que no lo habríamos comprobado, lo que no está en mi informe, no lo recuerdo. ¿Les consta a ustedes si alguna otra persona distinta al señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez tenía poderes para firmar o estaba autorizado para firmar en nombre de Spring Este y asumir obligaciones por cuenta y en nombre de la misma? Para hacer transacciones bancarias, para hacer pagos, para... No me consta ahora. ¿El dinero obtenido por Spring Este por ventas a Fórum Filatélico de Filatelia se encontraba depositado en cuentas bancarias en entidades españolas? ¿O han identificado ustedes alguna cuenta en el extranjero perteneciente a Spring Este al señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez? No, ninguna. ¿Les consta alguna maniobra de la sociedad Spring Este para ocultar los fondos que recibía o que percibía por su actividad? Tampoco. ¿Les consta algún contrato firmado por alguna persona que no fuese Pedro Ramón Rodríguez Sánchez en nombre de Spring Este? No recuerdo ninguno. ¿Tenía Spring Este un domicilio conocido en el que estaba el domicilio social y desde el que se desarrollaba la actividad? Sí. ¿Visitaron ustedes las instalaciones de Spring Este? No, ¿Tuvieron no, ustedes no. oportunidad de ir a Julián Camarillo? No estuve en el registro. ¿Les consta a ustedes que Spring Este tenía personal contratado para hacer las Sí, labores nos consta toda la documentación que hemos examinado, yo lo he comentado antes, efectivamente había personal contratado. ¿Saben ustedes o sabrían ustedes aproximadamente cuánta gente trabajaba en Spring en el momento de la intervención? Mira, ahora mismo no lo recuerdo. ¿Sabrían ustedes cuánta gente trabajaba en el mismo departamento de control de calidad o en el departamento de control de calidad que supervisaba la señora María Cabezón en Fórum Filatélico? Tampoco lo recuerdo ahora mismo. ¿Sabrían decirnos cómo llegaba la filatelia, la mercancía que suministraba Spring Este a Fórum Filatélico? ¿Cómo se suministraba? ¿Quién o cómo se llevaba? ¿Quién la recibía? ¿En qué condiciones? O sea, tendríamos que mirar los documentos de transporte. Supongo que, teniendo en cuenta que es en el propio Madrid, no creo que fuera más allá de un... No sé si hay algún documento de transporte. ¿Tú recuerdas algún documento de transporte? Cuando no me suena ningún... Sí, documentos de transporte no recordamos ahora. ¿Les consta a ustedes que desde Spring se suministraba a Fórum Filatélico material filatélico en condiciones óptimas para ser adjudicado directamente a los clientes? O sea, en otras palabras, ¿les consta a ustedes que esa mercancía que suministraba Spring Este no pasaba por el Departamento de Control de Calidad, sino que llegaba directamente a adjudicaciones, al departamento controlado por la señora Elena, creo que Elena López? Que no pasaba por el... No me consta tampoco. En
relación a los contratos, ¿tuvieron ustedes oportunidad de analizar los contratos suscritos entre Fórum Filatélico y Spring Este? Sí, sobre todo el que recuerdo ahora más nítidamente es el del el 50 aniversario. Pero no era el único. No creo que fuera el único. No recuerdo ahora, sinceramente no recuerdo ahora los otros contratos. ¿Les consta a ustedes que en esos contratos siempre se pactaban las condiciones de la relación Sí. comercial? Lo veo muy probable, efectivamente. ¿Les consta a ustedes que las operaciones realizadas entre Spring Este y Fórum Filatélico siempre respetaban las condiciones contractualmente pactadas y que estaban fijadas en los contratos existentes? Hombre, no me consta que siempre acabo de explicar algún error contrario en lo que respecta a las compras, pero vamos, lo que sí le puedo decir es que no ha sido algo que me haya llamado la atención que hubiera habido incumplimientos contractuales. O sea, si hubiesen ustedes detectado alguna operación que estuviese fuera de las condiciones pactadas y previstas en un documento que ustedes hubiesen analizado, lo hubiesen hecho constar en su informe. Entiendo que seguramente hubiera sido objeto de hacerlo constar en el informe, sí. En relación a la actividad de la compañía Spring Este, ¿les consta a ustedes si Spring Este liquidaba o liquidó en su momento los impuestos a los que estaba sometida? No me consta lo contrario, no recuerdo. ¿Conocen ustedes cuál es el importe aproximado pagado por Spring Este en concepto de impuestos? IVA, aduanas, IRPF. Les vuelvo a decir que no lo recuerdo exactamente ahora. A la hora de cuantificar ustedes o de determinar y concretar el importe del supuesto beneficio obtenido por Spring Este en el periodo en el que la misma permaneció activa, ¿han tenido en cuenta ustedes ese importe, esos impuestos, el coste fiscal de la actividad de Fórum Filatélico? No, está claramente explicado en la hoja que estamos hablando del resultado antes de impuestos, por lo tanto antes del impuesto sobre sociedades. Lo lógico para determinar un beneficio, el beneficio neto, el beneficio real obtenido por la compañía hubiese sido quizá tener en cuenta ese dato. Hombre, para ver la rentabilidad que se obtiene de la actividad, pues evidentemente es antes de impuestos. Luego los impuestos, para todo el mundo es el impuesto sobre sociedades al 35, al 30% al tipo que está vigente en cada momento. Pero no obstante, permítame que le haga una reflexión, que es que en ese cuadrito que ustedes acompañan no veo mención alguna a ningún tema de impuestos, teniendo en cuenta que aquí estaban sometidos a un IVA de importación. Entiendo que ese dato realmente resultaría importante a la hora de determinar o cuantificar el posible beneficio de la compañía. ¿El IVA? No, el IVA de importación sí está metido. El IVA de importación está en el coste de los sellos vendidos. Ya hemos explicado que una cosa era el precio al que le vendía Crimpen, por ejemplo, en sus contratos, y otro el importe al que compraba Fórum Filatélico. El IVA de importación está metido en el coste de los sellos vendidos. Porque era mercancía que no venía de la Unión Europea y por lo tanto ya está metido, sí. ¿Han manifestado ustedes a preguntas de mi compañero que no les constan pagos en efectivo a proveedores de filatelia de Spring Este? Que todas las transacciones se hacían por transferencia bancaria o por... He dicho lo que he dicho, sí, que no me consta. Que no le consta. Bien. En cuanto a los cobros que recibían de Fórum Filatélico, ¿le consta algún cobro en efectivo? No, tampoco. Simplemente todo se hacía por la vía... que yo recuerde, todo se hacía por la vía bancaria. Ha habido un momento, en relación a la actividad de la compañía, que ha manifestado usted que con solo una inversión de 3.600 euros. El señor señor Pascual Tomás Hernández nos comentó ayer que colaboró usted con él en la confección de su informe, creo que en mayo del año 2006, como experto contable. Como experto contable me gustaría preguntarle, ¿son equivalentes los términos capital social e inversión? Cuando comienza una compañía, lo que se aporta es el capital social. Y la inversión puede ser efectivamente con pasivo. Y si quiere miramos los estados financieros de este. Si pudiésemos. Sí, claro que sí. Yo lo que quería llamar la atención es normal que en una compañía que empieza y que tiene que afrontar gastos de establecimiento, buscar material, buscar personal, acondicionarlo todo para poder desarrollar una actividad, el único coste sea 3.000 euros, 3.600 euros, o lo habitual es que los socios realicen otro tipo de aportaciones para afrontar los distintos gastos que hay. Vamos a verlo, efectivamente.
a ver, esto tiene que estar, voy a buscarlo en el primer informe. Estos serán los anexos por partes, imagino. ¿Qué parte es esta del informe? ¿Recordáis? La séptima. Este. Joder, es que... Bueno, entonces aquí tengo el balance a finales del año 2005 de la sociedad, de acuerdo con la información que les había pasado la gestoría. Perdóneme, ¿me repiten la página del Sí, donde... no, es una hoja, es el anexo PR502, hoja de trabajo. Sí, por favor, siga. Sí. Déjame que le haga una pregunta antes de que usted continúe con su explicación. ¿Spring llegó a depositar las cuentas en el No, registro mercantil? por eso he utilizado lo que le había pasado a la gestoría. Entonces ves que los fondos propios es un capital suscrito de 3.000 euros, que el total de... Perdón, el capital suscrito primero son 3.000 euros, que el total de los fondos propios son 3.725, porque se incluyen unas pérdidas y ganancias de 3 millones. Estas pérdidas, tomando en consideración las existencias finales, es lo que sube a los 8 millones de euros. Aquí, como vemos en la cuenta de pérdidas y ganancias, a ver si se acaba de explicarlo con claridad, en la cuenta de pérdidas y ganancias pone consumos de explotación 22 millones, pero no es cierto. Como vemos en nuestra hoja de trabajo, el coste de los sellos vendidos no son 22.699.000, sino 18.254.000. ¿De acuerdo? Eso sí me gustaría explicarlo con detalle. Y es porque en la documentación que le ha pasado a la gestoría todavía no están incorporadas las existencias finales. Aquí están todo lo que se ha comprado durante el año, pero no el coste de lo que se ha vendido. Falta de traer de todo lo que se ha comprado lo que sigue estando en la compañía, que son los 4 millones y pico de euros. Permítame que le interrumpa nuevamente. Sí. Entonces, el beneficio... No, porque entonces no vamos a acabar de entender. Señoría, es que en relación a... No, señor letrado, si no el tribunal no lo va a acabar de entender. Entonces, por favor, espere que el perito termine de responder la pregunta y entonces continúa. Vale. Bien, entonces, como vuelvo al balance, entonces este balance debería ser alterado en el sentido de que no existen en el activo circulante. Vemos que en la partida de existencias, no sé si se está viendo bien, no hay nada, hay menos 21 euros, porque es un anticipo, no hay existencias, y lo cierto es que en Spring a final de año, hay hojas de cálculo de Belén Gómez Carballo en la que calcula cuál es el valor de las existencias, que son 4 millones y pico de euros. Entonces, con la información que tiene la gestoría y que le pasa a la gerente, más la propia información de la gerente, que son unas existencias de sellos de 4 millones y pico de euros, el activo incluye esos 4 millones y pico de euros, y por lo tanto, incluyendo ese activo en la empresa y rebajando el coste de los servicios vendidos, el coste de las existencias vendidas, el resultado pasa a ser, antes de impuestos, pasa a ser los 8.167.000 euros que hemos comentado anteriormente. Ahora vamos a seguir viendo la financiación de la empresa. Es decir, la empresa a final de año se financia con 3.000 euros de capitales inicialmente aportados, con 8 millones de euros de beneficios si tenemos en cuenta las existencias finales, que se siguen dejando, la compañía se financia con sus propios beneficios. Y finalmente tenemos unos acreedores no a largo plazo, que no hay una aportación a largo plazo, sino los acreedores a corto plazo, que son básicamente cantidades que se deben a los proveedores por mercancía entregada que no ha sido todavía pagada, y anticipos de los clientes que están financiando a la compañía. Es decir, lo que yo vengo a decir, y dije antes, los propietarios de la compañía han aportado 3.000 euros, luego sabemos que hay algo más en dinero negro. La propia compañía se van dejando los beneficios y se autofinancia con estos beneficios que va obteniendo,
Y además se financia con el aplazamiento del pago que permiten los proveedores y con los anticipos que le hacen sus propios clientes. Recordemos que el cliente es Forum y por lo tanto que esos 10 millones los aporta para que siga operando Forum Filatélico. Y bueno, simplemente lo que estoy diciendo es que, y estoy diciendo en el informe y sigo manteniendo, es que efectivamente se hace control de calidad y eso no lo dudo en Sprineste, pero que es llamativo que con estas inversiones y estas financiaciones que obtiene la empresa se obtengan unos beneficios de 8 millones de euros. Lo que yo vengo a decir es un margen del 80% por un control de calidad, sinceramente no lo veo justificado. Esa no era la pregunta, pero gracias por añadir este matiz y esta aclaración. No, es que, claro, como esto... ¿El tribunal sí entiende que era la pregunta? Por favor. Ahora, si quiere preguntar algo más, pregunte. Sí, señoría, con la venia. Ha dicho usted, y para que yo me aclare, que ese beneficio antes de impuestos, ese resultado antes de impuestos, incluye el beneficio obtenido por la venta de mercancía que había previamente adquirido y la suma de las existencias. No, le voy a explicar, perdóneme porque no es exactamente así. Le voy a explicar. Mire, cuando entran existencias en la empresa, es el flujo de compras. Ese flujo de compras se divide en dos partidas. Las existencias que salen, por lo tanto, constituyen el coste de los productos que se han vendido. Yo estoy dirigiéndome a él y no sé. El flujo de ventas, es decir, salen las existencias de la empresa y el flujo de existencias que permanecen dentro de la empresa. Si yo no lo he entendido mal, por el flujo de ventas de existencias que salen de la empresa, la cantidad obtenida por Spring, el beneficio obtenido por Sprineste sería de 3 millones de euros. No, efectivamente no lo he entendido. Le voy a volver a repetir. Se compran por valor de 22 millones de euros. Si se hubiera vendido todas las existencias, entonces no habría existencias finales y por lo tanto el coste de lo que se ha vendido serían esos 22 millones. Como sí hay existencias, el margen que obtiene la empresa, y vuelvo a nuestra transparencia, es la diferencia del precio que vende, de 26 millones de euros, y el coste de los sellos vendidos, que son 18 millones de euros. Esto es lo que da el margen inicial, por diferencia entre precios de compra y de venta. Y luego están todos los demás gastos que se van viendo aquí, los importes de gastos que va obteniendo la empresa para llegar a unos resultados de explotación y unos pequeños márgenes financieros que tienen poca importancia. Ha habido un punto entonces en el que a lo mejor yo no he sido capaz de entenderle, pero en la primera respuesta que ha dado a mi primera pregunta ha mencionado usted y ha desglosado dos cantidades bien diferenciadas, la suma de la cual arrojaba el resultado de 8 millones de euros. Por un lado usted ha mencionado una cantidad de 3 millones de euros, si no estoy equivocado, y por otro lado una cantidad de 4 millones y pico, casi 5, que se correspondía al valor de las existencias. Efectivamente, porque bien, lo que le he contado... Entonces, lo que yo intento entender, persona no familiarizada con los términos contables ni contabilización, sino persona que piensa, oye, dinero en el bolsillo por venta de producto, lo que he ganado. O sea, yo he comprado y he vendido y después de comprar y vender he ganado 3 millones de euros. ¿Eso es así? No. Pues no se lo puedo decir de otra forma. No es así, efectivamente. Eso es una contabilidad de caja. Y la contabilidad de caja no se lleva, no está admitida en nuestra legislación mercantil, porque obviaría el coste de las existencias que quedan en la empresa. Pero yo no pretendo que obvie usted las existencias, simplemente separar los dos conceptos, que es algo que usted ha hecho en la primera versión de la respuesta, claro, que no había ahora. Mi primera versión de la respuesta y mi segunda versión son la misma. Yo le he explicado, en la primera versión, como dice usted, de mi respuesta, le he explicado el modo en el que yo he llegado a las cifras. Pero las cifras, las que son explicativas de lo que sucede en la empresa, son las que están aquí. Lo que le he explicado es cómo llego a estas cifras. Déjeme que le haga una pregunta bien sencilla. ¿Los 4 millones de euros, 4 millones y medio que se corresponden con el valor de existencias, están en euros contantes y sonantes en el banco de Sprineste? ¿O son evidentemente que no, porque le vuelvo a decir que eso no es contabilidad de caja. Que es que la contabilidad de caja... Gracias, señoría, ya me Perdón. Le está diciendo que son existencias, le está diciendo que ese concepto ya... Sí. O sea que... Era importante para este letrado, señoría, que quedase clara la diferencia. No se lo quiero dejar claro. No es lo mismo tener un beneficio
contable que tener Otra un beneficio pregunta, real. Por favor, ya le he explicado. Otra pregunta. Gracias, señoría. Dejando ya lo que es propiamente el funcionamiento de la empresa, hay en un momento de su informe en el que afirman que Krimpen deja de operar desde Holanda y empieza a operar desde Suiza. Creo que se corresponde con la etapa final. Yo creo que no, que siguen las dos, pero bueno. Perdóname, pues no he sido claro. Empieza a operar también desde Suiza y compagina actividad desde Suiza y desde Holanda. Habla usted, o hemos hablado hace unos minutos en una de las preguntas anteriores, del régimen especial de IVA al que están sometidas las importaciones de bienes tangibles de colección, ¿correcto? Sí. ¿Es posible que el hecho de que el señor Marcel Stengius operase a través de esta sociedad suiza obedeciese precisamente a la aplicación de este régimen, a las peculiaridades de este régimen? Si me explica el motivo exactamente, le diría, quisiera entenderlo, no sé exactamente por qué, pero vamos, yo no he dicho por qué se ha desplazado el señor Stengius a Suiza, no he hecho hipótesis al respecto. ¿Por qué Krimpen se desplaza a Suiza? La pregunta es si él cree posible que el hecho de que Krimpen desplazase parte de su actividad a una empresa suiza podría obedecer al régimen especial de IVA. Vamos a ver, precisamente hay una serie de correos, no tengo localizados ahora, pero da la impresión por algún correo del señor Stengius que a él es al que, digamos, no le obligan, pero bueno, le sugieren que montes a una sociedad en Suiza. La verdad es que en los correos que hemos visto no aparece claro el motivo. Económicamente me parece un poco extraño que precisamente te vaya fuera de la Unión Europea, entonces unos sellos que en teoría están en Holanda, los mandes a Suiza, con lo cual dejan de ser mercancía comunitaria para luego volver a incluirla dentro de la Comunidad Europea. ¿Han tenido ustedes oportunidad de estudiar y analizar un documento que obra en la causa, que es un informe de PricewaterhouseCoopers, en el que precisamente se desglosa, se desgrana y se detallan las consecuencias fiscales del régimen de importación de IVA, y precisamente se hace a interés y petición del señor Marcel Stengius, y precisamente se justifica y se explica el motivo por el cual se opta por introducir esta sociedad suiza para beneficiarse o reducir el impacto fiscal que tenía el régimen de importación de IVA? ¿Les consta? ¿Lo conocen? ¿Lo han estudiado? No me consta si era beneficioso para quién era, si era para el señor Stengius o para aquí. Yo en mi informe no he incluido ninguna apreciación sobre por qué el señor Stengius empieza a mandar mercancía desde Suiza, ni hemos sacado conclusión alguna de ello, creo. Si me dice que he sacado alguna, pues yo le diré lo que opino, pero es que no lo he sacado. En la página, cambiando de tema, 500 también de su informe, afirman que todos los proveedores de Spring Este los había aportado Forum Filatélico. Sostienen, no recuerdo ahora si directa o indirectamente, que aquellos proveedores... Perdone, 500. Que aquellos proveedores que trabajaban y que suministraban mercancías Spring Este lo habían sido previamente de Forum Filatélico. ¿Le suena a ustedes un proveedor de Spring Este que se llama Filargen? Sí me suena. ¿Les consta a ustedes que Filargen hubiese sido proveedor? Vamos a ver entonces ¿De Forum Filatélico? Si le parece, a ver si encontramos los ingresos, perdón, las costes, las compras de Spring Este. Aquí tenemos en la hoja de trabajo, vuelvo a la hoja de trabajo anterior, porque lo mejor es efectivamente volver a las hojas de trabajo. Vaya por Dios, ahora tenemos esto bloqueado. En un momentito voy a desbloquear mi hoja. Vale, la contraseña es incorrecta. Bueno, vamos entonces a ir viendo uno por uno. Es una hoja de trabajo, la hoja de trabajo PR502HT, Spring Este. Tenemos las compras y vemos que en las compras el primer proveedor es Ateo Collections, 2.600.000 euros, Creative Investment, 2.400.000 euros. Efectivamente luego está Filargen con 1.200.000, Filateria Álvarez, 40.000, Florentino Rincón, 6.000, Javier Jiménez Mújica, 100 y pico mil, Joao dos Santos, etcétera, Melcar,
NatWest Finance Consulting, Handel Crimpen, Sunflower Philatelics. ¿Todos estos proveedores de Spring Neste habían sido proveedores de Forum Filatélico? Pues en su abrumadora mayoría sí. ¿Proveedores directos? Evidentemente que no, claro. No. Todos sabemos cómo se operaba en Forum, efectivamente. El señor Filayen, por cierto, el señor de Filayen, vamos a decir que es Joaquín González, me parece, no recuerdo muy bien. Sí, Joaquín González. Sí, efectivamente Joaquín González estaba adquiriendo protagonismo, efectivamente, en esta última etapa. Hay varios correos electrónicos también que así lo demuestran. ¿Saben ustedes si el señor Joaquín González era miembro de la asociación que agrupaba a los filatélicos, a las empresas que se dedicaban a la inversión en bienes tangibles? ¿Les consta a ustedes ese dato? ¿Era la asociación, cómo se llamaba? ASEFI o ASAFI o ASEFI. ¿No? Sinceramente en su día lo vi y claro, vi que efectivamente había dos grupos, los proveedores que estaban cercanos a FINSA y los que estaban cercanos a Forum. Sí, claro. No recuerdo ahora esta persona en concreto. Sí recuerdo que la sensación que tuve cuando vi las relaciones, efectivamente, aquí están los proveedores de Forum. Volviendo a la pregunta, Filarien era proveedor de Spring Neste. Aquí parece que sí lo es. Filarien había sido o en algún momento suministró directa o indirectamente, sin contar las ventas a Spring Neste, había suministrado filatelia a Forum Filatélico. Pues no recuerdo, la verdad es que no lo he visto y yo no. Bien. No, tendríamos que haber en el 347, no consta. Pues entonces del total importe de proveedores de 21 millones, efectivamente lo que haya este señor que empieza a facturar, efectivamente no lo es no nos consta que haya sido previamente de Forum Filatélico, 1.200.000. Afirman ustedes en otro apartado de su informe, y se ha visto en los cuadros que han acompañado, que para valorar o calcular o comparar los precios de compra, los precios de adquisición, tienen ustedes en cuenta los precios de Piteri, los precios publicados en noviembre del 2004. Es una comparación, es una mera comparación. ¿Por qué acuden ustedes precisamente a estos precios? Pues tendría que recordarlo. Si no recuerdo mal, eran de los más caros. Hemos oído los más caros. Sí. ¿Puede ser que fuesen los más baratos en el mercado mayorista? No, creo que no. Creo recordar lo contrario. Pero, de hecho, recuerdo en algún cuadro haber dicho, no sé si en este, es decir, no, son los más caros de los proveedores. Pero vamos, eso. Bien. Ya concluyendo. En relación a la última parte de su intervención en este bloque, cuando han hablado ustedes del proyecto de hojas bloque, se ha referido usted en un par de ocasiones al negocio del señor Briones, como si fuese algo exclusivo y particular del señor Briones. Querría preguntarle, ¿era el proyecto de hojas bloque del mundo una nueva visión de negocio que tenía Forum Filatélico como entidad? ¿Era un proyecto de empresa o era un proyecto particular y propio del señor Briones? Vamos a ver, yo no tengo duda de que Spring Neste es una sociedad cuyo beneficiario real... Le hablo de Forum Filatélico, no de las conclusiones a las que usted... Si me permite, le contesto. Efectivamente... Señoría, si me permite, me gustaría que contestase a mis preguntas. No nos interrumpa, por favor, siga. Bien. No, como iba diciendo, que ya ni me acuerdo exactamente de cuál era la pregunta. Lo que la sí he dicho era si el negocio de hojas bloque del mundo era un negocio particular del señor Briones o era un proyecto de la empresa Forum Filatélico para futuro. ¿Era un proyecto de futuro de Forum Filatélico? Bueno, he explicado exactamente que Forum Filatélico tenía un problema con la enorme sobrevaloración que tenían los sellos que estaba adjudicando a sus clientes, que este nuevo negocio iba a suponer que esa sobrevaloración no fuera tan elevada porque se podían adquirir los bienes por un margen o un porcentaje relativamente bajo de los precios de catálogo, y que la entidad que iba a canalizar estos flujos era la sociedad Spring Neste y por lo tanto iban a beneficiar al señor Briones. Claro, en ese sentido he hablado. Pero señor Amerigo, yo la pregunta que le hago, le prometo que es sencilla y además yo le contesto muy claramente. Otra pregunta, por favor.
no hay ninguna pregunta más, señoría, pero que conste mi más irrespetuosa protesta. O sea, el letrado ha preguntado algo muy claro y muy fácil de responder. Y el perito le ha contestado. Ha contestado lo que ha querido, con el debido respeto, señoría. Claro que sí, el perito da su opinión, por supuesto. Viene aquí en su condición de perito, señoría. Y está dando su opinión como perito. Eso es lo que usted le ha preguntado, pues es lo que le ha contestado. A veces en su pregunta se están excediendo de lo que son los márgenes, de lo que puede ser el sentido de la prueba pericial estricto, y les dan la contestación que entienden los peritos. Claro, si después no le gusta, señoría, con el debido respeto, señor yo letrado, no estoy de acuerdo. Este tema está zanjado. Otro bloque, por favor. He tratado de señor ser todo lo fiscal. Es suficiente, señor letrado. ¿Otra pregunta de otro letrado? Sí, señoría. Soy Fernando González, en defensa de Marcelo Stenheis. Señor perito, voy a hacerle 3 preguntas. Le oímos mal, señor letrado. Sí, es que no sé por qué, pero... A ver ahora, ¿se oye? Sí. ¿Se oye aquí? ¿Se oye? Sí. Muy bien. Pues, como le digo, le voy a hacer 3 preguntas, pero antes quisiera que me aclarase algo que ha dicho usted al principio de su intervención sobre este aspecto, y está en la página 1 de su presentación, de esta presentación, y con respecto a lo que ha manifestado respecto a los pagos en la caja B. En este cuadro hay dos pagos que dicen ustedes que es en B, donde aparecen las siglas CR asociadas al pago de una tarjeta Vodafone y Movistar, Sí. por 25 y 24 euros respectivamente. Usted ha dicho, y quisiera que lo aclarase simplemente porque no me ha quedado muy claro a mí, si habría alguna vinculación entre esto y la sociedad Krimpen. Ya le he dicho que, lo que he dicho es lo que he dicho, que CR en ocasiones se utiliza para referirse a Krimpen y en otras ocasiones para referirse a Carlos Rodríguez. Yo sinceramente no puedo afirmar desde luego para nada que estas tarjetas sean de Krimpen. Sí, seguramente uno de los dos, pero nada más. Quisiera entrar en las preguntas que le quiero hacer con respecto a las manifestaciones respecto al negocio de las hojas bloques del mundo, y en concreto las conclusiones que ustedes expresan en la página 13. Pero previamente, en la página 14, dicen ustedes que los precios de venta de Stenheis estaban pactados y en general se movían entre ese margen del 25 al 40% sobre catálogo o incluso menor. Con eso quieren decir que en realidad lo que ocurre es que se está vendiendo al 25 o al 40% del catálogo, es decir, no hay un margen sobre el catálogo. No, es un porcentaje del catálogo, es por debajo del catálogo. Es precisamente porque se podía comprar la mercancía con estos valores, por los que luego, obteniendo unos márgenes elevados, se podía adjudicar a los clientes de Fórum Filatélico a valores de catálogo. Ustedes ratifican su informe, en concreto la página 544, en el que dicen que Krimpen incluía su margen de beneficio dentro de este valor. Sí, lógicamente, si vendía, si estaban pactados y eran precios de venta, incluía su margen, sí. En la página 15 de su informe, de su presentación, ha dicho que estos precios ya habían sido decididos los precios de adjudicación a los clientes de Fórum. Sí. ¿Han encontrado usted algún documento, algún correo entre Krimpen y Sprint en el que se pueda deducir que Krimpen conociera cuáles iban a ser esos precios por los que Sprint iba a vender sus sellos a Fórum? ¿Y a qué precio? Pues sinceramente en este momento no lo recuerdo. No me consta que esto fuera así, que se hubiera trasladado al señor Mercedes Stenhuis el precio de adjudicación. Gracias. Y la última pregunta. De todas formas iba a ser público, eso sí, que había unos folletos en los que se decía claramente cuáles eran los precios, es decir, que era algo que iba a conocer el público en general. Sí. Y la última... No era algo secreto, vaya. Bien. Y la última pregunta, con relación a la página 18 de su presentación, aquí se desarrolla una serie de cifras en las que aparece un valor total de diferencia entre el precio al que vendía
Crimpen Sunflower, me refiero indistintamente a ese, Sí, y a clientes. Obviamente con esto no están diciendo ni están queriendo dar a entender que Crimpen Sunflower se beneficiara directamente de ese margen de diferencia que había entre el precio al que Sunflower vendía y el precio al que compraba Sprint. No, claro, no. Los márgenes, precisamente los márgenes que hemos calculado, son los márgenes que se llevan los intermediarios, es decir, el margen que se lleva fundamentalmente Sprint y luego ya el margen con el que opera el propio Fórum Filatélico. De acuerdo, pues no tengo ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna otra defensa? Señoría, me gustaría comentar la posibilidad de realizar una última pregunta al hilo de una de las preguntas que ha hecho mi compañero, el compañero que me ha precedido a través de presidencia, o hacerla directamente, si me permite. El compañero ha preguntado por las siglas CR que aparecen en el fichero Excel. Ha preguntado si tenía alguna relación con Crimpen y el perito ya en la primera exposición y ahora ha manifestado que o Crimpen o Carlos Rodríguez. Quería preguntarle si conoce, si sabe cuál es el nombre de la esposa del señor Pedro Ramón Rodríguez Sánchez. Pues no. Ella se llama Consuelo Sí, bien, pero señor Rodríguez. Prado, usted Quería puede- preguntarle si si no las siglas conoce- CR podrían... No, si no conoce cómo se llama la esposa, es inútil iniciar... Le ruego me disculpe, señoría, porque tiene usted toda la razón. Quería preguntarle entonces directamente si las siglas CR se podrían corresponder con el de Consuelo Rodríguez, con el de... Sí, Eso efectivamente. lo tendrá que decidir, bien, lo tendrá que decidir el tribunal. Bien, señoría, ninguna pregunta. ¿Alguna Bueno, otra yo lo único defensa? que sí quisiera manifestar es que efectivamente hecho el comentario, tampoco eso afecta para nada a mi informe. Sí, no se preocupe. ¿Alguna defensa más? Bien, pues hemos concluido este bloque. El siguiente bloque, señor fiscal. El siguiente bloque es un bloque extenso, entiendo ya, para Sí. consumir el resto de la mañana. Que se- Hagamos ahora entonces el descanso, no es un poco pronto, vamos a iniciarlo y en algún momento, cuando ustedes vean que puedan hacer la interrupción, lo hacemos. Bien. Hablábamos del negocio del 50 aniversario Europacet y de la última etapa que se refiere al señor Sánchez, el último informe pletórico que hicieron los peritos. Entiendo que es un bloque complejo, extenso y que, bueno, pues yo les pediría también que explicaran a la sala los puntos más importantes de este bloque. Yo también les reconduciré en algún momento quizás alguna cuestión particular, pero sí que entiendo que es una parte especialmente compleja, así que cuando ustedes entiendan que podemos, si es que pueden, se puede hacer alguna cesura, para favorecer algún interrogatorio, lo hagan, pero yo consideraba que era mejor que abordar todo el bloque directamente y después hacer preguntas sobre el bloque. Bien, de acuerdo, sí. Voy a cerrar, todas las hojas previas que he estado consultando para contestar y me vuelvo Bien, ya estoy en disposición entonces de iniciar la exposición en relación con el 50 aniversario. El negocio del 50 aniversario de los sellos Europacet es un negocio que se basa en unas emisiones filatélicas que el organismo que sustituyó al CEP, a la Conferencia Europea Postal y Telegráfica, que se llamaba Post Europe, hemos utilizado el término en varias ocasiones para los lotes Post-Europa, etcétera, porque son lotes de sellos que ya no son estrictamente Europa-CEP, pero que siguen teniendo una temática común, también se llama Europa, en los distintos países que hacen las emisiones. En primer lugar, simplemente hemos mostrado una comunicación de la Unión Postal Universal explicando que estas emisiones no son emisiones que de ninguna forma pueden ser asociadas a las emisiones de sellos Europa que se rigen por el organismo Post-Europe, es decir, que es algo que no está guiado por este organismo, sino que es una cuestión particular de cada uno de los países que quiera emitir estos sellos. De hecho, de los países europeos
occidentales con más importancia, pues son pocos, solamente Austria, que yo recuerde, se hicieron emisiones de estos sellos. Luego, en primer lugar, comentar esto, no son emisiones, digamos, del tema Europa, estrictamente. Luego comento las distintas situaciones, en la segunda, las distintas situaciones en las que están los diferentes países que hacen estas emisiones. Primero, a la derecha, la columna, empiezo por la primera columna de la derecha, países no pertenecientes a la Unión Postal Universal y que por lo tanto no comunicaban a la Unión Postal Universal cuáles son las emisiones que realizan. Bueno, habría que matizar que algunos de estos países a posteriori parece ser que sí han entrado, pero en el momento del año 2005-2006 que estamos hablando, estos países no pertenecían a la Unión. Y luego están los que sí pertenecen a la Unión, que a su vez hay distintas situaciones. Hay un montón de países, la mayoría, como vemos en la primera columna de la izquierda, emisiones oficiales comunicadas a la UPU, que significa que el país pertenece a la Unión Postal Universal y comunica las emisiones que ha realizado a la Unión Postal Universal. Y dentro de esas emisiones comunicadas están las del 50 aniversario, digamos que estos son los sellos oficiales claramente reconocidos por las administraciones postales de los países. La segunda columna, que son las emisiones no incluidas entre las comunicadas a la UPU, Bahamas, Chad, Congo y Nicaragua, son países que sí comunican a la UPU sus emisiones y que sin embargo no están las del 50 aniversario, es decir, cuando dicen mis emisiones de sellos este año son estas y no están las del 50 aniversario. Hay otra columna, la tercera, de países que sistemáticamente no comunican cuáles son sus emisiones a la Unión Postal Universal, perteneciendo a la asociación, por lo tanto, pues digamos, no podemos saber si son oficiales o no lo son. Y por último, hay dos países que emitieron comunicados diciendo que estas emisiones no eran oficiales, que son Afganistán y Benín. Son países que comunican a la UPU que haga público que las emisiones del 50 aniversario no son emisiones oficiales de su país. ¿Esto qué quiere decir exactamente? ¿Que alguien las emite sin autorización? Entiendo que sí, claro, que si la autoridad postal del país dice que no son emisiones del país, pues será que alguien las ha emitido, efectivamente. Claro, suele pasar en países no muy desarrollados que ceden la impresión de los valores a terceros, que no lo hacen directamente. Bueno, entonces, una vez señalado esto, pasamos ya a ver algunos ejemplos de valoración en el catálogo Mitchell de estas emisiones. En concreto, hemos cogido, y para esto para que quede claro y no tengamos dudas, la emisión con una mayor valoración por parte del catálogo Mitchell en relación a su valor facial. Este es el que más, las 18 veces que las hojas, este conjunto que se muestra en la foto de hojas de las emisiones de Mongolia del 50 aniversario, es la mayor sobrevaloración que presenta el catálogo Mitchell. Sobrevaloración, no, valoración a su juicio de lo que valen estos sellos. Entonces, lo que sí me gustaría es comentar qué es lo que hemos realizado. Hemos hecho un análisis de todos los países, y ese análisis lo hemos contrastado con, vemos debajo que hay otro cuadro que corresponde al inventario que se realizó por parte de una sociedad auditora, no recuerdo cuál era, KPMG, puede ser, KPMG seguramente, de los sellos que existían en los almacenes en Suiza, en Port-Franc de Suiza, los almacenes que habían sido de Jesús Sánchez. Por lo tanto, hemos contrastado que el catálogo Mitchell, nuestra interpretación del catálogo Mitchell, sea conforme con lo que muestran los inventarios que existían en Suiza, y vemos que cada país, en este ejemplo concreto, vamos a ver este ejemplo concreto, se emitían 500.000 ejemplares de un conjunto de 12 valores, más otros 500.000 ejemplares de un pliego que contenía 12 valores cada pliego dentados, más unos pliegos de 12 valores que no estaban dentados, y este conjunto que vemos en la foto de otros 12 valores, pero esta vez en mini hojas de 2 sellos
2 valores cada uno. En total, como vemos, el facial en la moneda de Mongolia, el Tugrik, eran 2.400 cada conjunto. Vemos que abajo también lo pone 2.400 por 4, son los faciales del inventario que se realizó en Suiza. Convertimos esta moneda al valor facial en euros. Hemos utilizado para esta conversión los tipos de conversión que Premium Instant Brokers había comunicado a Fórum Filatélico sobre tipos de cambio para estas emisiones. Entonces, convertidos los 2.400 a ese tipo de cambio, nos sale que el facial de cada uno de estos conjuntos es 1,65, y luego hemos mostrado